El día de hoy tenemos como invitado especial al exmagistrado Germán Gabriel Alejandro López Brún. Él también fue integrante del primer Tribunal Electoral del Estado de Puebla de manera permanente. Él también conformó ese primer pleno que fue tan importante, que fue la base para empezar a construir esta justicia electoral en la entidad federativa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciada Norma? Muy buenas tardes. Bueno, mucho gusto de saludarle. Y Muchísimas gracias. en diálogo contigo. Muchas gracias. Ahora también sabemos que usted es consejero federal. Cuéntenos qué está haciendo. Exactamente, soy consejero propietario en el distrito 12 del territorio en que está dividido el estado en cuanto a la división de distrito. Soy el distrito 12, estoy en el distrito 12 como consejero propietario y pues estamos dando el seguimiento al proceso electoral consistente en la preparación precisamente de todo lo que constituye pues todos los actos que tenemos que llevar a cabo, fundamentalmente desde la cabeza del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, y que pues fundamentalmente ahorita estamos en armar todo ese ejército de personal que lleva a cabo la labor de seleccionar a los que fungirán como funcionarios de casilla. Entonces, esa es la labor ahorita que se está llevando a cabo para que posteriormente hagan la visita a los domicilios de los ciudadanos que salgan sorteados para ejercer ese cargo de funcionarios de casilla, como ustedes lo saben. No, bueno, pues mucha actividad, pero la realidad es que todo el cúmulo de conocimiento y experiencia que usted ha acumulado en todo este tiempo, ¿verdad? Pues de manera, yo creo, natural va a abonar a estos procesos democráticos que además, pues cada vez creo yo son más complejos, pero es natural que sea más complejo. Tenemos ciudadanos más participativos, tenemos más figuras que van sumándose a esta vida democrática y yo creo que esos retos pues son muy gratificantes. Vamos a esperar que tanto el proceso local como el federal lleguemos a un buen puerto. Y fíjese que yo quiero preguntarle algo como muy específico y me gustaría saber, en esta primera integración, hace 20 años ya magistrado de esa primera conformación, ¿cuál fue el mayor reto para usted? Bueno, obviamente, yo siento que el mayor reto, al haber sido una institución jurisdiccional que nacía en ese momento, sin estructura humana, sin estructura de ninguna índole, era levantar una pirámide, levantar un edificio, como una estructura, levantar una estructura sobre todo humana, para llevar a cabo todo lo que era la tarea jurisdiccional. Entonces, pues fuimos nombrados la magistrada Yolanda Muñoz Carle, el magistrado Reinaldo Lascano y un servidor en el mes de noviembre del año 2000 para iniciar labores el 1 de diciembre del 2000, cuando precisamente entraba el nuevo gobierno federal, el presidente en ese entonces Vicente Fox. Entonces nosotros iniciamos actividades precisamente el 1 de diciembre del año 2000 y pues éramos 3 personas nada más los que conformábamos el tribunal y pues empezar a levantar esa estructura fundamentalmente humana con pues, el personal que más o menos que tuviera alguna experiencia, alguna ya labor que haya ejercido, que haya estado involucrada en algún organismo electoral. Entonces, así fue como empezamos. Inclusive, pues llevamos a cabo varios cursos para la preparación precisamente de todo ese personal que fuimos contratando, seleccionando, porque precisamente al siguiente año teníamos proceso electoral. Entonces,
urgía que se llevara a cabo esa preparación y todo ese, pues todo ese cuerpo humano, ¿no? A través del cual pudiéramos llevar a cabo esa importante tarea que era ya la tarea jurisdiccional, como lo establece la Constitución y como lo define la propia Constitución del Estado, en su artículo cuarto, en la fracción cuarta, y el artículo tercero, y que se definía como como la máxima autoridad jurisdiccional en el Estado para que todos los actos en materia electoral se ajustaran precisamente al principio de legalidad. Era revisar actos que se impugnaran durante los procesos y fuera de procesos, porque al ser ya órganos permanentes, tanto el instituto como el tribunal, ya de manera constante en la vida interna de los partidos, revisar que todo se ajustara al principio de legalidad. Entonces, fue como fuimos formando esa estructura, de la cual inclusive pues, tú estuviste partícipe desde aquel inicio, y que pues ha llegado a una madurez que ha consolidado, en cierta manera, pues el ejercicio de la vida democrática, tanto del Estado como del país. Ese fue, yo creo, que el mayor reto, ¿no? Conformar esa estructura humana, más que nada, porque pues la estructura material, lo que es, pues obviamente también los equipos, las computadoras que tuvimos en los sistemas, todo armar todo ese edificio, por llamarlo así, en todos los aspectos, fue muy importante. Así es, yo creo que sí, también fue un gran reto para ese primer pleno, pero sinceramente también creo que sacaron adelante, pues, al menos 2 procesos electorales, más todos los extraordinarios que por ahí pudieron haberse colado y haber estado por ahí. Y, y yo también en este reto que ustedes tuvieron, también tuvieron mucha sensibilidad, mucha disciplina jurídica, porque es cierto que ninguno, bueno, la magistrada Yolanda Muñoz Tagle sí, pero al menos en el caso de usted, pues no veníamos de una preparación electoral profunda. Bueno, de hecho, nosotros que también entramos y eran los cursos y eran meses de cursos, exámenes, platicaba yo también de los exámenes psicológicos, de los exámenes, de todo esto, para poder saber si íbamos a soportar, ¿verdad? Psicológicamente el estar tanto tiempo constantemente a ese nivel de presión. Pero y dentro de todo este reto, dentro de toda esta situación que ustedes se enfrentaron de manera, yo considero, muy acertada y asertiva, ¿cuál considera usted que fue la aportación que haya podido abonar en aquel momento a la democracia? Por supuesto que el abanico actualmente del derecho electoral se ha abierto dentro y fuera de los procesos electorales, la perspectiva intercultural, perspectiva de género, procedimientos sancionadores, todo el análisis que ahora realizamos, pero que evidentemente inició de algo que era incipiente, ¿no? En todo el país, en todos lados, apenas se empezaban a forjar estos órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué considera usted que su actuar abonó? No, yo pienso que indiscutiblemente a lo que más aquí se abonó, pues desde luego yo creo que fue el fortalecimiento de nuestra vida democrática. ¿Por qué? Porque del año 2000 hacia atrás, pues todos sabemos, se conformaba el tribunal de una manera temporal. Eran tribunales que formaban exclusivamente en cada proceso electoral. Lo que sucediera entre proceso y proceso, pues no había una autoridad que sancionara, que analizara, que estudiara realmente si la vida democrática o la vida interna de los partidos se ajustaba a los lineamientos de nuestra norma fundamental, ¿no? Que es la Constitución. Entonces,
Yo creo que a lo que más se ha abonado, y por eso se ha generalizado a nivel de todo el país, pues la instalación de tribunales permanentes en materia electoral, precisamente para el fortalecimiento de la vida democrática. Y tan es así que pues se regula la vida interna de los partidos, como que no les parece, se regula la actividad de los funcionarios públicos, desde el presidente. Ha habido ahorita mucha polémica con la cuestión de que debe sujetarse a ciertos principios de actividad pública sin inmiscuirse en procesos electorales, lo que antes pues, no sucedía. Entonces, toda esa disciplina política debe estar ajustada a principios constitucionales para, sobre todo, preservar el principio de equidad, de legalidad, que debe observarse en todos los procesos electorales. Claro que sí, la independencia y la autonomía que también es fundamental en esta materia. Por supuesto, la independencia de los tribunales, la autonomía de los tribunales, que no haya ninguna influencia. En algunos estados, precisamente, los tribunales forman parte de los tribunales superiores de justicia, pero tienen una cabeza que muchas veces, pues, lo vemos en todo, pues, llegan a tratar de influir en alguna determinación. Aquí la autonomía, no hay nadie por encima que pueda dar un lineamiento o que deba dar la directriz de algún asunto que tenga que resolverse. Claro que sí, magistrado. Esos principios que además garantizan en gran medida la tranquilidad de la ciudadanía, de que tienen instituciones sólidas que defienden y tutelan los derechos y dicen la ley, apegados siempre a la legalidad, siempre. Entonces, sí, por supuesto que esta suma, que este abono, ¿verdad?, que hicieron y que se hace a partir de la materia electoral a la democracia, resulta fundamental. Que además también fue base importante para lo que ahora somos, ¿no? Después de 20 años en una proyección que ya es real de 20 años, pues podemos decir que exitosamente tenemos un tribunal electoral permanente. Y en ese sentido, en todo este tiempo, además en el tiempo que usted también, esta es la segunda vez que es consejero, propietario, ¿qué anécdota del Tribunal Electoral, de esas muchas que podemos contar, de esas largas jornadas de sesiones privadas? Recuerdo que en algunas ocasiones entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 5 de la mañana, donde los magistrados, la magistrada, solamente hacían breves pausas para poder ir al sanitario, incluso comían ahí, seguíamos revisando y medio comíamos y medio... ¿Qué anécdota le significa a usted a 20 años, magistrado, todavía recordar algo de aquel momento, de ese tribunal? Bueno, pues anécdotas hay muchas, ¿no? Cada día tiene su historia, cada día tiene sus peculiaridades. Y sobre todo en un ejercicio que es de aplicar la ley, de ser una autoridad jurisdiccional, sobre todo en la materia, que a diferencia de las que nosotros conocemos, del derecho civil, del derecho penal, pues quizás en el derecho civil pueden ser 2, 3 las partes que pueden verse inmiscuidas en un proceso. Aquí, cada proceso, cada acto que puede estar sujeto a una determinación jurisdiccional es un prisma porque tiene tantos ojos como partes hay, y las partes pueden ser los partidos políticos. Entonces, el color con lo que lo ve un partido lo ve otro de manera distinta. Entonces, es un prisma al cual estamos nosotros sujetos de ver cómo va a ser tu determinación, si le parece a uno, si le parece al otro, si no está de acuerdo en uno, si no está de acuerdo en el otro. Pues estas anécdotas yo creo que se escriben diario. Pero de lo que yo me acuerdo, de las anécdotas así, más que todo, como tú lo decías, pues sí, en los procesos electorales, como se va
contrarreloj, tenemos un término para emitir las resoluciones de cada impugnación que se haga en los actos, tanto de la jornada electoral, resultados de la jornada electoral, como actos previos a esa jornada electoral. Pues sí, vamos contra el reloj y a veces, como tú decías, pues no se duerme, no se sale a ir a tomar alimentos, a bañarse a su casa, cada quien, sino que nos quedamos ahí prácticamente 24 horas y luego, pues, ahora sí, como por turnos, ¿no? Si va uno por turnos a bañar, a lo que tengamos que hacer fuera del tribunal. Pues eso, todo eso es anécdota, ¿no? Y pues recuerdo de las cosas que que se quedan en la memoria, pues cuando tuvimos en el primer edificio que tuvimos ahí en la 27 Poniente, recordarás, pues que hubo, después de los resultados de las jornadas electorales, sobre todo las municipales, que tuvimos varias manifestaciones y que no nos dejaban ni salir del tribunal, tuvimos ahí prácticamente estar encerrados, llegaban a los municipios a hacer sus manifestaciones con 10 camiones de gente, llegaban 500, 600 gente, si no se movían del tribunal, que nadie iba a salir, que nadie iba a entrar, hasta que no se les diera una respuesta. Luego muchas veces lo buscaban a uno, y lo digo sinceramente, como magistrado, ya lo buscan de tal municipio, el candidato de tal partido, pues uno como funcionario tiene la obligación de recibirlos. Y no me acuerdo ni el nombre ni de qué municipio, llegó un candidato, un paquete, y dijo, aquí le traigo un presente. Eran paquetes de billetes en periódico. Digo, no, si aquí no se imagina su mercancía, eso no, aquí no se compra nada. Entonces, pues digo, son cosas que a uno le van sucediendo, y lo digo públicamente porque no se prestaba a ningún chanchullo, ninguna de favorecer a ninguna de los candidatos, y sí llegaban y nos querían ofrecer, a veces nos llegaban con regalos y cosas de esas, cosa que definitivamente en la consta ninguno de los tres magistrados que estuvimos en el primer periodo de ejercicio del tribunal 2001-2006, recibimos absolutamente nada. Nunca hubo ningún favoritismo, y pues es una experiencia, ¿no? Me acuerdo de las manifestaciones, te digo, la cuestión de que acostumbrados, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, de estar, de querer manejar situaciones a través de corrupción, y pues que definitivamente tenemos que erradicarlo, ¿no? Que es una de las banderas del presidente, pero que desgraciadamente no se ha podido exterminar y limpiar todo lo que es la maquinaria del servicio público para que se erradique la corrupción, ¿no? Claro, y además, mire qué anécdota tan interesante. Pero yo también Así es, así es. me atrevo a afirmar que esta ética con la que ustedes se condujeron en aquel momento, pues obviamente también es garantizada porque los órganos electorales, todos, administrativos y jurisdiccionales, pues somos colegiados. Entonces, al ser colegiados en federal y local, pues genera, yo creo, una sinergia natural a una discusión sana, porque yo también recuerdo en algún proceso electoral donde alguien decía, no, es que todos son unos vendidos. Yo era consejera en aquel momento y decía, no, a ver, ¿qué pasó? Yo no sé mi compañero de la derecha o de la izquierda, pero a mí no me entregaron nada. Y creo que los órganos que sean colegiados garantizan en buena medida o en una medida importante, pues que esta corrupción, estos factores o estas situaciones fácticas no alteren el resultado de los procesos electorales, porque nosotros sabemos que nuestras decisiones impactan en una comunidad, no solamente entre particulares, sino impactan en la vida de un municipio, en la vida de un estado, y creo yo que esa situación hay que tomarla con la más alta
el más alto profesionalismo y la más alta de las éticas que podamos ejercer y tomar. Oiga, y una pregunta. Aquí al tiempo, en 20 años ya decíamos, ¿verdad? Pues obviamente el papel de los jueces ha ido evolucionando, ha ido tomando otros matices. Como usted bien dice, pues en un momento dado, primero solamente era el desarrollo de los procesos electorales, pero bueno, yo también recuerdo que conocíamos de asuntos de fiscalización, de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos, y bueno, también conocíamos de todos los procesos o todos los acuerdos, pues, que fueran impugnables o impugnados a través de los partidos políticos. Y en todo este devenir, magistrado, ¿usted cuál cree que es el papel de los jueces, de los juzgadores, de las juzgadoras electorales en este nuevo entorno democrático? Bueno, pues desde luego es velar por el Estado de Derecho, es lo fundamental. Velar porque realmente todos los actos involucrados en lo que es la materia electoral se observe y se vigile que realmente cumplan con los principios constitucionales de legalidad, equidad, en cuanto a lo que es el acto que se está estudiando, que se impugnó y que se tiene que revisar si efectivamente cumple con esos principios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante es eso, cuidar la estructura de lo que es nuestro Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho se vuelve un vendaval y cada quien jala como quiere y cada quien resuelve como le conviene, pues viene una crisis en todos los aspectos, incluyendo la vida democrática, porque entonces ya no hay seguridad jurídica, ya no hay esa columna vertebral que va a cuidar de que la Constitución se cumpla cabalmente en todos los aspectos, desde el ámbito federal, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Entonces yo creo que los órganos jurisdiccionales en la materia electoral en todo el país es precisamente el vigilar y cuidar que ese Estado de Derecho quede pero con absoluta rigidez y tenga una solidez que no tenga lugar a dudas, que sea un juguete, ¿no? Un juguete, o que cada quien quiera manejar como se le pegue la gana, que se le antoje, o que sea de un partido, o que sea de otro. Yo creo que es precisamente el velar y vigilar y fortalecer el Estado de Derecho. Eso yo creo que por eso es la importancia de los tribunales jurisdiccionales, de los tribunales estatales de cada país, de cada estado y a nivel nacional de los tribunales jurisdiccionales en la materia electoral. Sí, comportarnos como realmente tribunales constitucionales, más que del control de legalidad, pues de garantizar principios y derechos. Oiga, magistrado, qué gusto de verdad estar ahorita con usted. Y no sé si quiere agregar algo, comentar algo, aumentar algo, algo más que usted quiera compartir con nosotros. Mira, desde luego, expresar que realmente hemos palpado que ha cumplido cabalmente con la función. Es un tribunal que ha venido evolucionando, que ha venido madurando y que pues ha cumplido precisamente esa tarea, ¿no? La de velar por los principios de legalidad, sobre todo en sus actos y en los actos que le toca revisar y que le toca resolver. Entonces, la sociedad no puede tener alguna duda o alguna desconfianza en que, pues, desde luego cuesta trabajo, ¿no? Que la sociedad llegue a comprender y asimilar que realmente los procesos electorales se cumplen de manera absoluta en aras de la democracia de nuestro país, y que ustedes son precisamente el tribunal, uno de los órganos que vela y cuida precisamente que se cumpla con los principios de la Constitución. Y los felicito y que sigan adelante. Muchas gracias, magistrado. Pues sí, el Tribunal Electoral estamos listos.
el personal altamente calificado, muy profesionalizado. Aprendimos bien desde esa primera integración y nos seguimos preparando. Y de verdad le agradezco muchísimo que nos haya regalado unos minutos de su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero le reitero mi gratitud para poder acompañarnos el día de hoy, en el momento en el que conmemoramos los 20 años de la formación permanente, de la conformación permanente del Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias. No, pues muchas gracias y un saludo para el magistrado Rodríguez Perdomo y que ya pronto el Senado nombre a la persona que va a tiene que ser mujer, la que llegue a conformar esa tercera silla del tribunal para que ya quede debidamente integrado. Felicidades y me gusto estar contigo, mamita. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Buenas tardes.